Los humos del diésel asfixiaban el aire matutino mientras el motor de la excavadora rugía al arrancar. Eran las 6:47 de la mañana y estaba previsto que la vieja cabaña de Riverside Road quedara reducida a escombros al mediodía. Pero había un problema. Un pastor alemán, enmarañado y esquelético, yacía tendido en el porche podrido. Sus patas sangraban por haber excavado entre las tablas del suelo derrumbado. Su hocico estaba gris por la edad y sus ojos no lloraban lágrimas, sino una secreción lechosa propia de un fallo orgánico. Entre sus temblorosas patas había una bolsa de lona, de color verde militar descolorido, con un nombre estampado en el lateral: SGT N. Harris. El capataz de la obra gritó al animal. La respuesta del perro fue con un gruñido gutural y grave que erizó el vello de la nuca de todos los hombres. «Ese perro tiene rabia», murmuró alguien. «Llama a control de animales». Pero el capataz vio algo más en esos ojos moribundos. No era locura, sino desesperación. ¿Qué podía haber dentro de esa bolsa que un perro policía moribundo protegería con su último aliento? Antes de continuar, por favor, deja un me gusta y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, volvamos a la historia. Millbrook, Ohio, nunca había sido un lugar muy interesante. Tenía una población de 8,000 habitantes, más o menos, contando a los que se habían ido a trabajar a las fábricas de Cincinnati. Era el tipo de ciudad donde todo el mundo conocía tu nombre, tus asuntos y tus vergüenzas. Hace 3 años, el sargento Nathan Harris era conocido como el tipo de policía que recordaba los cumpleaños, que compraba café a las personas sin hogar, que te daba una advertencia en lugar de una multa si prometías arreglar la luz trasera del coche. Nathan se había incorporado al departamento de policía de Millbrook, 28, recién salido de la academia, con unos ideales que deberían haber muerto en su primer año en la calle. Pero no fue así. 23 años después, cuando el cáncer finalmente lo derribó a los 43 años, esos ideales seguían intactos. También lo estaba su reputación. Era viudo desde 2011. Su esposa, Emma, era guapa y amable. Emma Morrison había muerto al dar a luz, dejando a Nathan con una hija recién nacida y un dolor tan profundo que no pudo pronunciar su nombre durante 6 meses. La niña se convirtió en su razón para seguir viviendo. La llamó Grace. Grace Harris tenía ahora 13 años, pelo oscuro y ojos verdes, y llevaba la vieja placa de su padre en la mochila como un talismán. Vivía con su abuela, Eleanor Morrison, la madre de Emma, en la misma casa donde Emma había crecido. El arreglo era práctico, necesario y tóxico. Eleanor nunca había perdonado a Nathan por sobrevivir cuando su hija no lo había hecho. El perro Ember había sido el compañero canino de Nathan durante 7 años. Una leyenda en el departamento, 200 incautaciones de drogas exitosas, 3 menciones por rescate de oficiales y un olfato capaz de encontrar contrabando en un tornado. Cuando Nathan murió en marzo de 2021, Amber se había jubilado y había pasado a estar al cuidado de la doctora Rebecca Walsh, la veterinaria del pueblo. El perro estaba sano entonces, fuerte. Ahora, 3 años después, Amber se le estaba muriendo de insuficiencia renal. La doctora Walsh le había dado semanas, quizá días. Pero hacía 3 días, el pastor alemán había escapado de su clínica y había desaparecido en el calor de junio. Y ahora estaba allí, vigilando una bolsa en la vieja cabaña de pesca que había sido propiedad de Nathan, cuya demolición estaba prevista como parte del proyecto de renovación de Millbrook de Marcus Thornton. El detective Blake Carter llegó al lugar a las 7:15 de la mañana. Su coche patrulla levantaba polvo de la obra. Tenía 32 años, era nuevo en el rango de detective y todo lo que sabía sobre ser policía lo había aprendido de Nathan Harris. Salió del vehículo y vio al perro. Se le hizo un nudo en la garganta. Ember. Las orejas del pastor alemán se movieron. El reconocimiento brilló en esos ojos nublados. Luego, los gruñidos se reanudaron. Cole Jenkins, el capataz de la construcción, ya había llamado 2 veces a la policía. «Tengo aquí un perro peligroso», había gritado al teléfono. «El pastor alemán parece rabioso. No deja que mi equipo se acerque a la cabaña. Tenemos un calendario que cumplir». Blake se acercó lentamente, con las manos a la vista y en voz baja.
Tranquilo, chico. Soy yo. Soy Blake. El gruñido de Amber se suavizó, pero no cesó. El cuerpo del perro era esquelético, con las costillas visibles a través del pelaje enmarañado. Tenía las patas desgarradas y sangrando. Había estado excavando. La bolsa estaba parcialmente desenterrada bajo las tablas podridas del suelo de la sala principal de la cabaña. La lona estaba oscura por la tierra y el paso del tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó Blake. Lo encontré al amanecer, respondió Cole. Parece que ha estado cavando toda la noche, quizá más. El perro está en mal estado. Detective, Blake examinó la cabaña. Conocía ese lugar. Nathan lo había comprado en 2005. Era un pequeño refugio de pesca a una hora de la ciudad. Traía a Grace allí todos los veranos y le enseñaba a lanzar el sedal, a destripar pescado y a leer el agua. Después de que Nathan enfermara, la cabaña había quedado abandonada. Ahora estaba prevista su demolición, como parte de la adquisición de terrenos para el nuevo centro comercial de Marcus Thornton. Blake no pasó por alto la ironía. Thornton, el concejal dorado que se presentaba a la alcaldía, derribando la última pieza del legado de Nathan Harris. No es agresivo, observó Blake. Es protector. ¿Qué diferencia hay cuando mis chicos no pueden hacer su trabajo?, replicó Cole. Una furgoneta veterinaria blanca se detuvo. La doctora Rebecca Walsh, de 62 años y tan afilada como un bisturí, salió con su maletín médico. Echó un vistazo a Amber y su rostro se descompuso. Dios mío, Amber, cariño, ¿qué has hecho? Se acercó con cuidado y el perro la dejó. Su cola dio un débil golpe. La doctora Walsh se arrodilló, le pasó las manos por el cuerpo, le revisó las encías y los ojos. Cuando se levantó, su expresión era grave. Se está muriendo, Blake. Insuficiencia renal avanzada. Le di medicamentos, lo mantuve cómodo, pero se escapó hace 3 días. Lo he buscado por todas partes. Miró la bolsa. No ha comido, no ha bebido agua. Quizás le queden 48 horas. Su voz se quebró, pero no se aleja de esa bolsa. ¿Qué hay dentro?, preguntó Blake. No lo sé, pero sea lo que sea, Nathan lo entrenó para protegerlo. El autobús escolar pasó ruidosamente por la obra a las 7:45, amarillo y ruidoso. Grace Harris se sentó en su asiento habitual, en la tercera fila desde atrás, mirando por la ventana sin ver nada. Entonces vio los coches de policía, la excavadora, la multitud y el perro. «Detente». Se puso de pie y corrió por el pasillo antes de que el conductor pudiera reaccionar. «Grace, siéntate. Es mi perro. Detén el autobús. No puedo». Grace pulsó el botón de emergencia. La alarma empezó a sonar. Saltó del autobús mientras aún estaba en marcha. Tropecó, se recuperó y echó a correr. La mochila le golpeaba la espalda. Sus zapatillas golpeaban la grava. Oyó al conductor gritar detrás de ella, pero no se detuvo. No podía detenerse. «Amber». El pastor levantó la cabeza. Sus orejas se inclinaron hacia adelante. Por primera vez en 3 años, Grace vio cómo el reconocimiento inundaba esos ojos nublados. Se arrodilló en el suelo y Amber se abalanzó hacia ella, pero se detuvo. Miró hacia la bolsa y gimió. «No pasa nada, chico». Grace sollozó mientras se arrastraba hacia él. «Estoy aquí. Estoy aquí». Le rodeó el cuello con los brazos y sintió sus costillas, sus músculos temblorosos. Él se inclinó hacia ella, exhalando como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Pero su cuerpo permaneció entre Grace y la bolsa como un escudo viviente. Blake se acercó lentamente. «Grace, cariño, ¿qué está protegiendo?» «No lo sé». Ella levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «Pero era de papá. Es la bolsa de papá de la cabaña». «¿Por qué Amber?» «Porque papá se lo dijo». La voz de Grace era segura. Papá lo entrenó. Era una misión. El Buick plateado llegó a las 8:15 con los neumáticos crujiendo sobre la grava con deliberada lentitud. Eleanor Morrison emergió como una tormenta con forma humana. 78 años, erguida como un palo, el pelo gris recogido en un moño tan apretado que podría romper nueces. Grace Ann Harris. Su voz podía romper cristales. «Aléjate de ese animal».
Abuela, ahora Blake se interpuso entre ellos. Señora Morrison, el perro no es peligroso. Ese perro debería ser sacrificado. Mírelo, está sufriendo. Los ojos de Eleanor ardían. Y mi nieta debería estar en la escuela, no jugando en la suciedad de un edificio abandonado. Amber no está sufriendo, dijo Grace, con voz temblorosa. Está trabajando. ¿Trabajando? Eleanor soltó una risa amarga. Tu padre lleva muerto 3 años. Niña, ese perro está confundido y moribundo, lo más misericordioso. No te atrevas. Grace se puso de pie, con los puños apretados. Papá le dejó algo que proteger, algo importante. El rostro de Eleanor se puso pálido. ¿Cómo lo sabes? Porque conocía a papá. Él lo planeó todo. Se produjo un largo y terrible silencio. Las manos de Eleanor temblaban. Metió la mano en el bolso, sacó un montón de sobres y se los entregó a Blake. Llevo 2 años recibiendo esto, desde que se anunció la demolición. Blake abrió la primera carta, escrita a máquina, sin firmar. La cabaña contiene lo que necesitamos. Deja que arda o tu nieta descubrirá lo que les pasa a las familias de los soplones. No has informado de esto. La voz de Blake era tensa. Y decir que mi yerno muerto dejó trampas explosivas y que arrastró a mi familia a su cruzada incluso desde la tumba. Eleanor perdió la compostura. Nathan Harris era un héroe para esta ciudad, pero para mí era el hombre que había matado a mi hija con su peligrosa vida. Y ahora estaba haciendo lo mismo con mi nieta. Papá no mató a mamá, susurró Grace. Murió al dar a luz. Estaba estresada. Sus horas de trabajo, sus casos, su obsesión por salvar a todo el mundo la mataron. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres justicia? Eleanor señaló la bolsa. Lo que sea que haya ahí dentro provocó estas amenazas. Tu padre está muerto, pero sus enemigos no, y no voy a perderte a ti también. Blake levantó una mano. Tranquilos todos, señora Morrison. Estas cartas son pruebas de intimidación a testigos. Tengo que abrir esa bolsa. Si contiene pruebas relacionadas con un caso abierto, entonces llévatelas y vete, espetó Eleanor. Aléjalas de mi nieta. No. La voz de Grace era débil, pero firme. Si papá las dejó ahí, tengo derecho a saber por qué. Blake tomó una decisión. Voy a abrir la bolsa, que todo el mundo se quede. Lo haremos juntos. Eleanor le agarró del brazo. Detective Carter, si abre esa bolsa, se arrepentirá. Conozco a mi yerno. Los secretos de Nathan nunca traen nada bueno. Blake se acercó a Amber. El perro volvió a gruñir en voz baja, como advertencia, pero no dirigido a Blake, sino a Eleanor. El doctor Walsh, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló en voz baja. No está protegiendo la bolsa de nosotros. Blake la está protegiendo de ella. Todos se volvieron para mirar a Eleanor Morrison. Su rostro se había vuelto gris como la ceniza. Blake Carter había aprendido mucho de Nathan Harris. Paciencia, integridad, la importancia de los testigos, así que no se precipitó. Miró a cada una de las personas reunidas alrededor de aquella cabaña en ruinas. Grace, de 13 años y feroz. Eleanor, frágil por el miedo. El doctor Walsh, firme como una roca. Cole Jenkins y su equipo, observadores silenciosos de algo que escapaba a su comprensión. Grace, dijo Blake en voz baja, ¿te gustaría intentar hablar con él? Eleanor empezó a protestar, pero Blake la detuvo con un gesto de la mano. Grace se arrodilló lentamente, con la mano temblorosa, y extendió el brazo hacia la cabeza enmarañada de Amber. «Hola, chico», susurró. «¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de cuando íbamos a pescar con papá? ¿Te acuerdas de cómo me robabas los bocadillos?» Su voz se quebró. «Papá te ha enviado, ¿verdad? Has estado esperando todo este tiempo». Los ojos nublados de Amber se fijaron en su rostro. Movió la cola una vez, 2 veces. «Ya puedes soltar. Estoy aquí». Papá diría, «Lo has hecho muy bien, lo mejor». Los gruñidos cesaron. La cabeza de Amber se inclinó, exhausta más allá de lo imaginable. Su agarre a la bolsa se aflojó. La mano de Grace se cerró alrededor del asa de lona y el perro simplemente la dejó cogerla. Entonces Amber se derrumbó en sus brazos, con el cuerpo flácido. «¡No!», gritó Grace. «¡Doctor!
¡Walsh! ¡Doctor! Walsh ya se estaba moviendo, comprobando sus signos vitales. Respira, pero está inconsciente. Su cuerpo se ha rendido, como si se hubiera mantenido con vida por pura fuerza de voluntad. Y ahora su misión ha terminado. Terminó Blake en voz baja. La bolsa yacía en el suelo entre ellos. Era más pesada de lo que parecía, con la lona desgastada por el paso del tiempo. El nombre de Nathan estaba estampado en negro descolorido. SGT, N. Harris, Unidad K9. Blake la levantó con cuidado y la colocó en la puerta trasera de su camioneta. Los trabajadores de la construcción se habían acercado. Cole Jenkins tenía su teléfono en la mano. Grabar a Blake no le detuvo. A veces los testigos importaban. A veces era necesario registrar la verdad. Blake abrió la cremallera de la bolsa. Dentro, envueltos en capas de plástico para protegerlos, había 10 paquetes, cada uno envuelto en papel de diferente color. Azul, verde, amarillo, rosa, cada uno etiquetado con la precisa letra de Nathan. Grace, 14 años. Grace, 15 años. Grace, 16 años. Y así hasta Grace, 23 años. Encima había una pequeña tarjeta. Blake la levantó con cuidado. Léelo en voz alta a mi hija. Abre uno cada cumpleaños. Siento no poder estar allí. Con amor, papá. A Grace se le doblaron las rodillas. Blake la sujetó y la mantuvo erguida. Ella miraba los paquetes como si fueran reliquias sagradas. Extendió la mano y tocó el que tenía la edad de 14 años. Su cumpleaños era en agosto, solo faltaban 2 meses. Me hizo regalos, susurró durante los siguientes 10 años. Él sabía que no lo haría. No pudo terminar. La doctora Walsh le secó los ojos. Cole Jenkins se quitó el casco y se lo llevó al pecho. Incluso Eleanor se había quedado en silencio, con el rostro impenetrable. Blake sintió que se le cerraba la garganta. Sabía que Nathan era meticuloso y dedicado, pero planear regalos de cumpleaños para una hija a la que nunca verías crecer era un amor tan profundo que dolía presenciarlo. Grace, dijo Blake con suavidad. Hay más, dijo mientras sacaba los paquetes con cuidado y los apilaba en el maletero. Detrás de ellos, en el fondo de la bolsa, había otros objetos. Una fotografía de Nathan y Emma el día de su boda. Una mantita de bebé. La tarjeta de visita de Grace Blake. La placa de policía de Nathan. La original de 1998. Cartas. Docenas de ellas atadas con gomas elásticas. Y Grace estaba llorando ahora. No sollozaba, pero las lágrimas le corrían silenciosamente por la cara mientras tocaba cada objeto. Lo guardó todo lo que le importaba. Te salvó, dijo el doctor Walsh en voz baja. Así es como se quedó contigo. Entonces Eleanor se movió rápidamente. Su mano se lanzó hacia la bolsa, tratando de agarrarla, pero Blake fue más rápido. Se interpuso entre ella y los paquetes, con su instinto policial en llamas. Señora Morrison, retroceda. No lo entiende. La voz de Eleanor era entrecortada, salvaje. Esto no es bonito, es manipulación. La está controlando desde la tumba. Abuela, ¿qué le pasa? ¿No ve la gracia? Estos regalos, estas cartas, sus cadenas. Se está asegurando de que nunca lo olvide, nunca siga adelante, nunca escape de su sombra. La compostura de Eleanor se hizo añicos como el cristal. He pasado 3 años intentando ayudarla a sanar. Y él planeó esto. Entrenó a ese perro para arrastrarte de vuelta a su mundo. La voz de Blake se endureció. Le dejó regalos de cumpleaños a su hija. ¿Cómo es eso? Porque Nathan Harris nunca hizo nada sencillo. Eleanor ahora temblaba. Vino a verme 2 semanas antes de morir y me pidió que escondiera esta bolsa en la cabaña. Me negué. Le dije que Grace necesitaba seguir adelante, no retroceder. ¿Y sabes lo que me respondió? Silencio, dijo. Entonces me aseguraré de que Amber lo entregue cuando sea el momento adecuado. Pensé que estaba delirando por los analgésicos, pero no era así. Entrenó a ese animal durante 3 años para hacer precisamente esto. Señaló el cuerpo inconsciente de Amber. Eso no es devoción, es obsesión. La voz de Grace era débil, herida. Tú lo sabías. Papá te pidió ayuda y tú dijiste que no. El rostro de Eleanor se descompuso.
Cariño, intentaba protegerte de los regalos de cumpleaños, de las cartas, de saber que mi padre me quería, de convertirte en alguien como él. Las palabras salieron disparadas de Eleanor, de pensar que tienes que salvar el mundo, sacrificarlo todo, morir joven persiguiendo a criminales. Emma siguió a Nathan a su peligrosa vida y eso la mató. No dejaré que hagas lo mismo. Mamá murió al dar a luz, dijo Grace con voz temblorosa. Eso no tuvo nada que ver con el trabajo de papá, ¿verdad? El estrés, las noches en vela que pasó preocupada, las complicaciones que, según los médicos, se debían a la hipertensión. Los ojos de Eleanor estaban enloquecidos por un antiguo dolor. Vi morir a mi hija porque amaba a un hombre que amaba la justicia más que la seguridad, y no voy a ver a mi nieta seguir ese camino. Blake la interrumpió con cuidado. Señora Morrison, usted dijo que Nathan le pidió que escondiera la bolsa 2 semanas antes de morir. ¿Por qué precisamente esta cabaña? Eleanor abrió la boca y luego la cerró. Sus ojos se posaron en la bolsa. ¿Por qué insistir tanto en que se derribe esta propiedad? Blake insistió. Hay una docena de edificios condenados en Millbrook. ¿Por qué este? Ya se lo he dicho. Grace lloraba cada vez que lo recordaba. Llevas 2 años recibiendo amenazas. Blake continuó mostrando las cartas. Amenazas que mencionaban específicamente esta cabaña. ¿Qué te dijo Nathan que había en esta bolsa? El silencio de Eleanor fue respuesta suficiente. Grace miraba ahora a su abuela, olvidando las lágrimas. ¿Qué más hay ahí, abuela? ¿Qué temes que encuentre? La voz de Eleanor era apenas un susurro. No lo sé, pero Nathan dijo, si le pasaba algo antes de poder entregarlo al FBI, Ember lo protegería hasta que tuvieras la edad suficiente para decidir qué hacer con él. ¿El FBI? Preguntó Blake con el pulso acelerado. ¿Dijo de qué caso se trataba? No, solo dijo. La voz de Eleanor se quebró. Dijo que las personas con poder intentarían destruirlo, que Grace estaría en peligro si las personas equivocadas supieran que existía. Por eso quería que demolieran la cabaña. ¿No lo ves? Si se quemara con esta bolsa adentro, nadie lo sabría. Grace estaría a salvo. Blake levantó con cuidado el paquete de 14 años. Algo se movió dentro. No era solo un regalo, era algo más pesado. Grace extendió la mano para cogerlo. Es mío. Papá me lo dejó. Grace, espera. Eleanor se abalanzó hacia adelante. Blake levantó la mano. Grace, déjame comprobarlo primero. Si hay pruebas, es mi regalo de cumpleaños de un policía que estaba trabajando en un caso importante cuando murió. Blake dijo con firmeza. Grace quería a Nathan como a un hermano, pero estaba investigando algo tan importante que la gente envió amenazas de muerte a tu abuela. Abramos esto con cuidado. Desenvolvió el papel lentamente. Dentro había una pequeña caja. Blake la abrió. Una pulsera de cuero yacía envuelta en papel de seda, delicada, gastada, claramente de mujer. Debajo, una carta doblada, pero debajo de ella, envuelta en plástico de burbujas, una memoria USB roja. Golpeó el maletero con un clic plástico. Etiqueta con la letra de Nathan. Registro de pruebas. Caso número 4782B para el 21.0 cumpleaños de Grace. Una nota más pequeña adjunta. Grace, no abras esto hasta que cumplas 21 años. Dásela a Blake Carter. Confía en él como yo lo hice. Papá. Las manos de Blake se enfriaron. Conocía ese número de caso. El caso sin resolver de tráfico de drogas en el que Nathan había estado trabajando cuando enfermó. El caso que quedó sin resolver tras la muerte de Nathan porque nunca se encontraron las pruebas. Dios mío, susurró. Nathan, ¿qué has hecho? Eleanor se había puesto pálida. No lo toques, Blake. Por favor. Esas amenazas no son hipotéticas. Si abres ese disco, esto es una prueba en una investigación abierta. La voz de Blake era firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Señora Morrison, como tutora legal de Grace, necesito su consentimiento para... No, gritó Eleanor. Lo prohíbo, Blake. Si coges eso, mi nieta se convertirá en un objetivo. Yo ya soy un objetivo, dijo Grace en voz baja. Cogió el disco USB antes de que nadie pudiera detenerla. Papá me lo dejó para mi 21 cumpleaños. Confiaba en mí. Grace lo dejó en el suelo.
Eleanor intentó cogerlo. Blake intervino, pero en el caos, el plástico de burbujas se desprendió por completo, revelando una segunda nota pegada al dispositivo. Si estás leyendo esto antes de 2032, estoy muerta y el caso sigue sin resolverse. Las pruebas de este dispositivo nombran a personas poderosas. No confíes en nadie excepto en Blake. Protege a Grace. Nathan el Eleanor gritó un grito de angustia. ¿Lo ves? ¿Ves lo que ha hecho? Ha convertido a nuestra hija en la guardiana de secretos que podrían matarla. Grace se quedó paralizada, con la memoria USB en la palma de la mano, mirando fijamente las últimas instrucciones de su padre. Entonces Amber, todavía desplomada en sus brazos, comenzó a convulsionar. «Llévalo a mi furgoneta ahora mismo». La doctora Walsh ya estaba corriendo. La bolsa médica rebotaba contra su cadera. Blake cogió el cuerpo convulso de Amber de los brazos de Grace. El perro estaba más delgado de lo que debería. No era más que hueso y músculo debilitado. Grace corrió detrás de ellos. Eleanor la seguía. La memoria USB permanecía olvidada en el puño de Grace. La doctora Walsh conducía como si estuviera huyendo del mismísimo infierno. Su furgoneta veterinaria derrapaba sobre la grava. Blake sostenía a Amber en la parte trasera. Grace se apretó contra el costado del perro, susurrando frenéticamente. «Quédate conmigo, chico. Por favor, quédate. No puedes irte todavía. No puedes». La clínica estaba a 10 minutos. Parecieron horas. La sala de exploración de la doctora Walsh olía a antiséptico y miedo. Trabajaba con la eficiencia de 4 décadas de experiencia. Insertó una vía, le administró líquidos y le dio medicación para las convulsiones. Sus manos nunca temblaban, pero tenía los ojos húmedos. «Háblame, Rebecca», dijo Blake en voz baja. «Insuficiencia renal aguda. Su cuerpo está intoxicado. Las convulsiones eran una sobrecarga de su sistema». Comprobó las constantes vitales de Amber y ajustó el goteo intravenoso. «Puedo estabilizarlo. Dale otro día, tal vez 2, con medicación agresiva». Pero Blake, su voz se quebró. «Está sufriendo. Lo más humano sería dejarlo ir». «No». La voz de Grace era afilada como cristales rotos. Acaba de terminar su misión. Se merece descansar, no morir. Cariño, a veces descansar significa no decirlo. No te atrevas a decirlo. La doctora Walsh intercambió una larga mirada con Blake y luego asintió lentamente. «De acuerdo, lo pondremos cómodo. Pero Grace, tienes que entender que no hay vuelta atrás. Estamos ganando tiempo, no concediendo milagros». Grace apoyó la mano sobre la cabeza de Amber. La respiración del perro se había estabilizado, pero seguía siendo superficial. «Lo entiendo». Fuera de la clínica, Eleanor acorraló a Blake junto a su camioneta. La memoria USB era ahora una prueba, guardada en una bolsa de plástico en el bolsillo de Blake. Eleanor parecía 10 años más vieja que esa mañana. «Tienes que entenderlo», dijo con voz. «Yo no soy la villana aquí. Estoy tratando de mantener viva a mi nieta». Blake sacó de nuevo las cartas amenazadoras y las estudió a la luz del día. Tenían matasellos de Cincinnati, eran amenazas genéricas escritas a máquina, pero lo suficientemente específicas como para ser creíbles. Levantó la vista. «Señora Morrison, ¿le contó Nathan lo que había descubierto? ¿A quién estaba investigando?» Eleanor entrelazó las manos. «No, solo dijo que era algo importante, que había gente con dinero y poder involucrada, que si no llegaba a su reunión con el FBI, las pruebas debían permanecer ocultas hasta que Grace tuviera la edad suficiente para protegerse a sí misma». Su reunión con el FBI estaba prevista para el 20 de marzo de 2021. Murió el 18 de marzo. «2 días», susurró Eleanor. Le faltaban 2 días para entregarlo todo. Entonces el cáncer se lo llevó y pensé que había rezado para que toda la pesadilla terminara. Pero alguien siguió investigando. 2 años después de la muerte de Nathan, comenzaron estas cartas, siempre con el mismo mensaje. «Deja que la cabaña arda». Pensé que si conseguía que demolieran la propiedad como parte del proyecto de renovación de Thornton, parecería natural. Nadie lo cuestionaría. Miró a Blake con ojos desesperados. Intentaba protegerla.
Blake se quedó callado durante un largo rato. Te creo. Pero señora Morrison, esas cartas solo hacían que quien las enviara pareciera culpable como el demonio. Y ahora tenemos las pruebas de todos modos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora voy a comprobar el número de caso, a ver qué dejó Nathan. Blake dudó. ¿Sabías que me dejó una carta hace 3 años en su habitación del hospital? Me hizo prometer que si Grace alguna vez acudía a mí con preguntas sobre su último caso, la ayudaría. El rostro de Eleanor se descompuso. Por supuesto que lo hizo. Nathan lo planeó todo, excepto vivir. Planeó amar a su hija incluso después de la muerte. Hay una diferencia. Blake pasó la tarde en la comisaría revisando los archivos. Caso número 4788B. Distribución de opioides a gran escala. Sospecha de fuente local. Investigación abierta en 2018. El nombre de Nathan aparecía en docenas de informes, registros de vigilancia, controles de tráfico y reuniones con informantes confidenciales. El último informe se presentó una semana antes de la muerte de Nathan. Avance inminente. Pruebas aseguradas. El sospechoso es local, de alto perfil, se entregará al FBI una vez que se confirme el sujeto, y luego, nada. Nathan había muerto. El caso quedó en suspenso. Las pruebas no se encontraron hasta hoy. Blake llamó al jefe Raymond Caldwell y le explicó la situación. El jefe tenía 60 años, le faltaba un año para jubilarse y había sido amigo de Nathan durante 20 años. «¡Hijo de puta!», exclamó Caldwell cuando Blake terminó. Nathan escondió las pruebas con su perro y calculó el tiempo para que Grace las encontrara cuando tuviera la edad suficiente para decidir qué hacer con ellas. ¿Eso es brillante o una locura con Nathan? Normalmente, ambas cosas. Blake hizo una pausa. «Jefe, necesito acceder a este USB, pero está encriptado. Necesitaré asistencia técnica. Necesitarás más que eso. Si Nathan iba a acudir al FBI, esto es jurisdicción federal. Si tocamos ese disco duro de forma incorrecta, podríamos contaminar el caso. Así que no hacemos nada. Yo no he dicho eso». La voz de Caldwell se endureció. «Pero lo hacemos bien. Nathan murió intentando construir este caso. No vamos a estropearlo por las prisas». Grace no se había separado de Amber en 6 horas. El sol de la tarde se colaba por las ventanas de la clínica, tiñéndolo todo de dorado. El perro dormía, sedado pero estable. Grace estaba sentada en el suelo junto a su cama, con la espalda apoyada en la pared, la carta de Nathan en las manos. La había leído 20 veces, memorizando cada palabra. «Esta pulsera era de tu madre. La llevaba puesta el día que nos conocimos». Grace observó la pulsera de cuero que llevaba en la muñeca. Era sencilla y estaba gastada. La mano de su madre la había tocado, la había llevado puesta. Una conexión física con una mujer a la que Grace solo había conocido a través de fotografías y relatos. «Tú lo eres todo». Grace sacó los otros paquetes, que aún estaban envueltos. No debía abrirlos, eran para futuros cumpleaños, pero ahora examinó las etiquetas con atención, buscando patrones. A Nathan le encantaban los códigos, los acertijos. Enseñar criptografía a Grace había sido su juego durante las largas jornadas de pesca en la cabaña. Cada etiqueta tenía pequeños números en la esquina, escritos con lápiz, apenas visibles. Edad 1408, edad 15, 14, edad 1611, edad 1720, edad 1813, edad 19 o 1. Grace sintió que algo encajaba en su mente. No eran números aleatorios, eran fechas, mes y año, sin mes ni día. 08, 14, 14 de agosto. Su cumpleaños, el día en que murió su madre. 088 14 2011. Se le cortó la respiración. Esa sería la contraseña. Tenía que serlo. Nathan siempre decía, la respuesta siempre está en lo que más amas. Blake regresó al caer la tarde. Encontró a Grace todavía en el suelo, rodeada de paquetes envueltos. «Oye, ¿cómo está? Durmiendo. El doctor Walsh dice que está estable». Grace levantó la vista. «Lo he descubierto. La contraseña». Blake arqueó las cejas. «El USB está encriptado. Papá no dejaría pruebas sin proteger. Y me enseñó su sistema.
Señaló los números de cada etiqueta. Es la fecha de la muerte de mamá. Mi cumpleaños, 14 de agosto de 2011. Blake se arrodilló a su lado, impresionado a pesar de sí mismo. ¿Estás segura? Papá usaba variaciones de eso para todo. Mi cuenta de fondos para la universidad, su caja fuerte para armas, su teléfono. Su voz temblaba. Dijo que si alguna vez necesitaba acceder a algo importante, sabría la clave. Podemos probarlo. Pero Grace Blake dudó. Si estamos en lo cierto, si este disco contiene lo que creo que contiene, todo cambia. La gente podría venir a buscarlo. Tu abuela no se equivoca al tener miedo. Lo sé, pero papá no lo ocultó para mantenerme a salvo por ignorancia. Lo ocultó para darme una opción. Grace lo miró a los ojos. Elijo saber. Eleanor apareció en la puerta. Había estado fuera durante horas. Blake no le preguntó dónde había estado. Parecía agotada, exhausta. Grace, tenemos que hablar. Si vas a decirme que destruya el USB, ahórrate el esfuerzo. No lo haré. El Eleanor entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. He estado pensando en lo que dijiste sobre que tu padre te dio una opción. Se sentó pesadamente en la otra silla. Intenté quitarte esa opción. Intenté borrarlo de tu vida. Sus fotos, sus cosas, su recuerdo. Pensé que te estaba ayudando a seguir adelante. Estabas borrando al único progenitor que me quedaba. Lo sé. Ahora lo sé. Eleanor retorció las manos en su regazo. Cuando Emma murió, necesitaba culpar a alguien. Los médicos dijeron que fue una complicación inevitable, pero yo no podía aceptarlo. Así que culpé a Nathan, a su trabajo, a su estrés, a su determinación de luchar en todas las batallas. Me dije a mí misma que si Emma se hubiera casado con alguien seguro, alguien normal, todavía estaría viva. Grace no dijo nada. Esperó. La verdad es que, continuó Eleanor con la voz quebrada, Emma lo amaba precisamente por esas razones. Su integridad, su valentía, su negativa a mirar hacia otro lado ante la injusticia. Ella sabía con quién se casaba. Lo eligió igual que tú lo estás eligiendo ahora. Entonces, ¿por qué lo odiabas? Porque me recordaba que mi hija había tomado sus propias decisiones y yo no había podido protegerla de las consecuencias. Eleanor se secó los ojos. No pude salvar a Emma, así que intenté salvarte del legado de Nathan, de su peligroso mundo, de convertirte en alguien como él. Y si quiero ser como él, entonces no puedo impedírtelo. Eleanor extendió la mano, dudó y luego tomó la mano de Grace. Pero puedo dejar de luchar contra su recuerdo. Puedo dejar de fingir que no te amaba con cada aliento que tomaba. Yo puedo. Su voz se quebró. Puedo admitir que me equivoqué. Grace apretó la mano de su abuela. Él te perdonó. Hay una carta en uno de los paquetes para cuando cumpla 23 años. Me hago pis. Sonrió entre lágrimas. Escribió que entendía que me querías, que nunca te culpó por odiarlo. Eleanor se derrumbó por completo entonces, sollozando como no se había permitido hacerlo en 3 años. Grace la abrazó. Esta mujer que la había criado, que había resentido a su padre, que había intentado protegerla de la única manera que sabía. Lo siento, susurró Eleanor. Grace, lo siento mucho. Lo sé, abuela. Lo sé. Mientras se reconciliaban, Blake hizo algunas llamadas. Primero al jefe Caldwell, luego a la oficina local del FBI en Cincinnati. El agente con el que habló, el agente especial Williams, escuchó la historia con creciente interés. Nathan Harris, recuerdo ese nombre. Se suponía que iba a reunirse con nosotros para hablar de un importante caso rico. Luego murió y supusimos que las pruebas habían muerto con él. No fue así. Han estado con su compañero canino durante 3 años. Williams se quedó callado un momento. ¿Me estás diciendo que un perro guardó pruebas federales durante 3 años? Te lo aseguro, Nathan Harris entrenó a su compañero para completar una última misión, y hoy la ha cumplido. Tendremos que verificar el contenido antes de tomar posesión de él. ¿Puedes traer el disco duro a nuestra oficina mañana? Con el permiso del propietario, se lo dejó a su hija. ¿Qué edad tiene? 13 años. Otra pausa.
Harris dejó pruebas federales encriptadas a una niña de 13 años. Se las dejó para su 29º cumpleaños, pero las circunstancias aceleraron los plazos. Blake observó a Grace a través de la ventana, todavía abrazada a su abuela. Agente Williams, trabajé con Nathan. No era imprudente. Si hizo esto, hay una razón. Entonces averigüemos cuál es. Mañana a las 10 a.m., traiga a la niña, traiga el disco duro y traiga a alguien de su departamento técnico. Lo descifraremos juntos. Blake colgó. Volvió a la habitación. Grace y Eleanor se habían separado. Ambas tenían los ojos enrojecidos, pero estaban más tranquilas. El FBI quiere reunirse mañana. Blake dijo, probaremos la contraseña. Si funciona, se quedarán con las pruebas. Grace asintió. De acuerdo, no tienes que estar allí. Yo me encargo, estaré allí, dijo Grace con firmeza. Papá me dejó esto. Voy a llevarlo a cabo. Eleanor se levantó lentamente. Entonces estaremos las dos allí. Sea lo que Nathan haya encontrado, pase lo que pase, lo afrontaremos juntas. Blake miró a estas dos mujeres, unidas por el dolor y el amor y el fantasma de un hombre que había planeado este momento hacía 3 años. Nathan Harris, incluso después de muerto, seguía protegiendo a su familia. Seguía luchando por la justicia, seguía enseñando a su hija lo que era el valor. Esa noche, Grace durmió en el suelo junto a Amber. El doctor Walsh trajo mantas, bajó las luces y las dejó en paz. La respiración del perro era constante, pero dificultosa. El tiempo se acababa y todos lo sabían. Grace susurró en la oscuridad. Lo has hecho muy bien, chico. Papá estaría muy orgulloso. Yo estoy orgullosa. Amber movió la cola una vez contra el suelo. Mañana descubriremos lo que dejó atrás. Mañana terminaremos lo que él empezó. Apoyó la frente contra Amber. Aguanta un poco más, por favor, solo hasta que sepamos la verdad. En el aparcamiento exterior, Eleanor estaba sentada en su coche mirando fijamente la clínica. Su teléfono brillaba en la oscuridad con una docena de llamadas perdidas de un número que no reconocía. El mismo número que había enviado aquellas cartas amenazadoras. Alguien lo sabía, alguien estaba observando. Eleanor borró las llamadas, apagó el teléfono y volvió a entrar. Si los enemigos de Nathan venían, primero tendrían que pasar por ella. Las noticias volaban en un pueblo de 8,000 habitantes. Por la mañana todo el mundo sabía lo del perro, la bolsa y los regalos de cumpleaños. Al mediodía todo el mundo tenía una opinión. Marcus Thornton convocó una reunión municipal de emergencia para las 9 a.m. El centro comunitario de Millbrook se llenó hasta su capacidad máxima con 200 residentes, medios de comunicación locales con cámaras y una atención tan densa que se podía ahogar. Thornton se paró en el podio con un traje que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Su cabello plateado estaba perfecto, su sonrisa era ensayada. A los 45 años, había construido un imperio inmobiliario a partir de la empresa constructora de su padre, se había expandido al sector de la promoción inmobiliaria y se había posicionado como el salvador de Millbrook del declive económico. Gracias a todos por venir, comenzó con una voz como el whisky añejo. He convocado esta reunión porque ha surgido una situación que afecta a toda nuestra comunidad. Ayer se descubrió una prueba potencialmente relacionada con una investigación policial, no a través de los canales adecuados, sino a través de una cadena de custodia que, francamente, plantea serias dudas. Blake estaba de pie al fondo, con los brazos cruzados. Grace y Eleanor estaban sentadas en la tercera fila. El doctor Walsh estaba allí. Cole Jenkins y su equipo de construcción, la mitad del departamento de policía. La otra mitad del pueblo. Ahora, quiero ser claro, continuó Thornton. Tengo el máximo respeto por el servicio del agente Nathan Harris. Su muerte fue una tragedia, pero hizo una pausa para causar efecto. El respeto por los muertos no puede significar una falta de respeto por la ley. Si el agente Harris retiró pruebas de la custodia oficial, eso es una grave violación del protocolo. Compromete las investigaciones. Pone en peligro las condenas. Se oyeron murmullos entre la multitud. Además, dijo Thornton con tono preocupado,
Debemos tener en cuenta el bienestar de su hija. Grace Harris tiene 13 años. Debería estar en el colegio, jugando con sus amigos, disfrutando de su infancia y no verse arrastrada a los casos inconclusos de su padre, ni ser utilizada como peón en lo que podría ser una investigación comprometida. «Eso es una mierda», gritó alguien desde el fondo. Blake reconoció la voz. Era Mary, la viuda de Tom Patterson. Su hijo había muerto de una sobredosis de opiáceos hacía 3 años. Thornton levantó las manos en un gesto conciliador. «Señora Patterson, entiendo que las emociones estén a flor de piel. No entiende nada». Mary se quedó temblando de rabia. «Nathan Harris pasó 3 años tratando de encontrar a quien envenenó a mi hijo con esas pastillas. ¿Y usted? Está ahí de pie llamándole corrupto». «No estoy llamando corrupto a nadie. Simplemente digo que las pruebas deben manejarse adecuadamente». Nathan las manejó adecuadamente. Otra voz, otro padre afligido. Era el único policía de esta ciudad al que le importaba un comino. La sala estalló. La mitad del público se puso en pie, gritando su apoyo a Nathan. La otra mitad, los seguidores de Thornton, los empresarios, las personas que se habían beneficiado de sus acuerdos de desarrollo, pedían orden, protocolo, razón. Blake observaba cómo se desarrollaba todo con creciente inquietud. Thornton era bueno. Había planteado la situación a la perfección. Respeto frente a normas, emoción frente a ley. Estaba volviendo a la ciudad en contra de la memoria de Nathan, mientras parecía perfectamente razonable. Entonces Eleanor Morrison se puso de pie. La sala se quedó en silencio. Todos conocían a Eleanor, la respetaban, la maestra que había enseñado a la mitad de sus hijos, la mujer que había perdido a su hija y había criado sola a su nieta. «Señor Thornton», dijo con voz clara y fría, «tengo una pregunta». Thornton sonrió. «Por supuesto, señora Morrison». Eleanor caminó hacia el pasillo central y sacó un sobre de su bolso. «¿Me envió usted esto?» «Lo siento, pero no lo recuerdo». Cartas amenazantes. 2 años de ellas. Todas advirtiéndome que si mi nieta encontraba lo que Nathan había dejado atrás, le harían daño. Las manos de Eleanor temblaban mientras sostenía las cartas. Solo alguien que supiera que había pruebas que encontrar podría enviarlas. Así que volveré a preguntarlo. «¿Las envió usted?» La sala quedó en silencio. La sonrisa de Thornton no se alteró. «Señora Morrison, es comprensible que esté afligida. El estrés de criar a un hijo sola, el aniversario de la muerte de su yerno. Responda a la pregunta. Nunca le he enviado ninguna carta. Si ha recibido amenazas, debería denunciarlas a la policía. Como concejal, me tomo muy en serio la seguridad pública. Entonces no le importará que el detective Carter investigue su origen». La voz de Eleanor era firme, con matasellos de Cincinnati, escritas en lo que parece ser una impresora profesional, el tipo de equipo al que alguien con dinero podría tener acceso. Thornton apretó la mandíbula. Solo un poco. Lo justo. Blake dio un paso adelante. «A partir de ahora, reabro oficialmente el caso número 400-682-B. Señora Morrison, esas cartas constituyen pruebas de intimidación de testigos. Necesito que se registren. Espere un momento». El director de campaña de Thornton, un hombre con cara de comadreja llamado Dennis Crawford, se levantó de un salto. «No puede reabrir un caso basándose en acusaciones descabelladas. Puedo hacerlo cuando surgen nuevas pruebas, como es el caso». La voz de Blake se abrió paso entre el caos. «Y para que conste, señor Thornton, el agente Harris no retiró pruebas de la custodia. Las aseguró utilizando el único método a su alcance, su compañero canino. Un compañero que, debo añadir, demostró más integridad en 3 años de silencio que la mayoría de la gente en toda una vida». La mitad de la sala estalló en aplausos. La otra mitad gritó en señal de protesta. La sonrisa de Thornton había desaparecido. «Jefe Caldwell, confío en que se asegurará de que el detective Carter se comporte de manera profesional en este asunto». El jefe Caldwell, de pie cerca de la puerta, miró a Thornton a los ojos con serenidad. «Confío en el detective Carter igual que confiaba en Nathan Harris». Los casos se reabrieron.
El rostro de Thornton se volvió frío. Recogió sus papeles, asintió con la cabeza a su jefe de campaña y salió, pero no sin antes volverse para mirar a Grace. Una mirada que heló la sangre a Blake, no enfadada, sino calculadora. Oficina local del FBI, Cincinnati, Usumaguida PNM. La sala de conferencias era estéril, iluminada con luces fluorescentes, con olor a café quemado y burocracia gubernamental. El agente especial Williams tenía unos 50 años, canas y ojos que habían visto demasiado y creían muy poco. Grace se sentó a la mesa, con la memoria USB delante de ella. Blake se colocó detrás de ella, con la mano en su hombro. Eleanor estaba sentada junto a su nieta. El jefe Caldwell las había llevado en coche y ahora estaba de pie junto a la ventana. Williams había traído a su especialista en tecnología, una joven agente llamada Torres, que parecía haber terminado el instituto el martes anterior. Muy bien, dijo Williams. Veamos qué dejó la agente Harris. Señorita Harris, ¿usted cree saber la contraseña? Grace asintió, de repente nerviosa. ¿Y si se equivocó? ¿Y si 3 años de planificación se reducen a este momento y ella falla? Tómate tu tiempo, dijo Blake en voz baja. Grace acercó el teclado. La memoria USB tenía una sencilla solicitud de contraseña. Tecleó despacio, con cuidado. 0814-2011. La pantalla parpadeó en rojo. Acceso denegado. Se le encogió el corazón. Prueba con otro formato, sugirió Blake. Nathan variaba sus patrones. Probó con 08814-2011. Acceso denegado. Eleanor le apretó la mano. Grace, quizá no sea eso. No, lo es. Sé que lo es. Grace cerró los ojos y pensó en el sistema de su padre. Siempre el cumpleaños de su madre. Pero él variaba el formato para diferentes niveles de seguridad. Su teléfono era solo números. Su caja fuerte para armas era letras. Sus archivos importantes. Abrió los ojos. Tecleó EMA 08814. Acceso denegado. Maldita sea. Se le escapaba algo. ¿Alguna variación? ¿Algún peso? Nathan siempre decía que la respuesta estaba en lo que más querías, no en Emma, ni en la fecha. Grace. Lo había hecho por ella, se lo había dejado a ella. La contraseña tendría que ver con ella. Tecleó Grace 0814. La pantalla parpadeó en verde. Acceso concedido. Grace exhaló temblorosamente. A su lado, Eleanor emitió un pequeño sonido. La mano de Blake se apretó sobre su hombro. El USB contenía 4 carpetas. El agente Torres tomó el control del teclado y abrió el primer archivo. Pruebas en video. Hizo clic en reproducir. La cara de Nathan llenó la pantalla, demacrada, pálida, claramente dolorida, pero sentada erguida con esfuerzo. La fecha era el 10 de marzo de 2021, 2 semanas antes de su muerte. Mi nombre es Nathan Harris, agente de policía, número de placa 447, Departamento de Policía de Millbrook. Su voz era ronca, pero firme. Esta es mi póliza de seguro. Mi testimonio. Mi verdad. A Grace se le cortó la respiración. Papá vivo, hablando. Durante 3 años he estado investigando una red de distribución de opioides que opera en Millbrook y 6 condados circundantes. La operación es sofisticada y utiliza negocios legítimos como tapadera. Nathan tosió. Hizo un gesto de dolor y continuó. Las pruebas demuestran que Marcus Thornton, concejal y propietario de Thornton Development Corporation, utilizó su empresa constructora para transportar y distribuir opioides recetados ilegales. Williams se inclinó hacia adelante. Ahora solo hay negocios. El socio de Thornton, Richard Pierce, gestionaba los sobornos de las farmacias. Entregaban materiales de construcción en las obras, pero los camiones hacían paradas en puntos de entrega a lo largo de la ruta. Las paletas vacías volvían con pastillas escondidas en paneles de pared, tejas de techo y bolsas de mezcla de hormigón. Tengo registros bancarios que muestran pagos de empresas ficticias, transferencias bancarias, fotos de transacciones, testimonios de 2 informantes confidenciales. Nathan hizo una pausa y respiró profundamente. Me estoy muriendo. Cáncer de páncreas en fase 4. Los médicos me dan unas semanas de vida.
Pero antes de irme, necesito que esto quede registrado. Sus ojos, tan parecidos a los de Grace, miraron a la cámara con feroz determinación. Si estás viendo esto, significa que no llegué a mi reunión con el FBI, significa que algo ha pasado, y significa que mi hija, Grace, ha alcanzado una edad en la que puede decidir qué hacer con esta información. Grace lloraba en silencio, viendo a su padre hablar desde la tumba. Grace, cariño, si estás viendo esto, lo siento mucho. Siento haberte abandonado. Siento haberte cargado con este peso, pero te estoy dando una opción. Puedes entregarlo al FBI o puedes ignorarlo. No te obligaré a ser una heroína. No te haré vivir en peligro por el bien de la justicia. Esa decisión te corresponde a ti. El rostro de Nathan se suavizó con un amor tan profundo que dolía verlo. Pero quiero que sepas por qué no pude dejar de investigar, incluso cuando me estaba muriendo, incluso cuando eso significaba pasar menos tiempo contigo. Su voz se quebró. Los opioides que llegaron a través de la red de Thornton mataron a 47 personas en Millbrook solo en 2019. Tommy Patterson, que solía cortar nuestro césped. ¿Te acuerdas de él? Un chico brillante, lleno de potencial, muerto a los 19 años. El sobrino de la señora Chen, los gemelos Rodríguez, la hija del entrenador Brennan. Se secó los ojos con brusquedad. No podía mirarte, Grace, y dejar que eso continuara. Aunque eso significara dejarte antes. Aunque eso significara perderme tu tortepinto o cumpleaños, tu graduación, tu boda. Hay luchas de las que no puedes alejarte, sin importar el coste. Nathan se acercó a la cámara. Ember era mi plan B. Lo entrené para proteger esta prueba si me pasaba algo antes de poder entregarla. La protegerá hasta que estés lista. Confía en él. Confía en Blake. Y confía en ti misma. Eres más fuerte de lo que crees. Eres hija de tu madre. Eres mi hija y decidas lo que decidas, estoy orgulloso de ti. Te querré siempre. El vídeo terminó. La habitación quedó en silencio, salvo por los sollozos de Grace. Ellie Jenner tenía lágrimas corriendo por su rostro. Blake se secó los ojos con brusquedad. Incluso Williams parecía conmovido. Torres abrió la segunda carpeta. Pruebas documentales. 347 páginas de registros bancarios. Transferencias electrónicas que mostraban pagos de Thornton Development a empresas ficticias en las Islas Caimán. Luego, de vuelta a Upachi, cuentas en incrementos más pequeños, fotos de camiones, matrículas, calendarios de entrega, transcripciones de llamadas telefónicas intervenidas, nombres, fechas, cantidades. Maldita sea, susurró Williams. Este es un caso completo. Todo lo que necesitamos para presentar cargos federales por la ley RICO. La tercera carpeta, testimonios de informantes, 2 declaraciones juradas de informantes confidenciales, nombres censurados, descripciones detalladas de cómo funcionaba la operación, quiénes estaban involucrados, cómo se transportaban las pastillas. La cuarta carpeta, carta a Grace. Grace la abrió con manos temblorosas. 10 páginas, escritas a mano. La letra inclinada de Nathan llenaba cada línea. Las últimas palabras de un padre a su hija. Leyó en voz alta, con la voz quebrada. Mi querida Grace, si estás leyendo esto, has decidido abrir las pruebas. Eso requiere valor. Sabía que lo tendrías. Siempre has sido valiente. Incluso cuando eras pequeña. Quiero explicarte algo. Cuando murió tu madre, casi lo dejé. Casi renuncié a la placa, al trabajo, a todo. ¿Cómo podía seguir luchando por desconocidos cuando no pude salvar a la mujer que amaba? Pero entonces te miré. Uno como la 4 kilo, tan pequeña, tan frágil, y me di cuenta de que el mundo en el que ibas a crecer importaba. La gente que lo habitaba importaba. No podía hacer que la muerte de tu madre tuviera sentido, pero podía hacer que tu vida lo tuviera. Cada detención que hice, cada traficante que saqué de las calles, cada niño al que evité una sobredosis fue por ti, para darte un mundo más seguro, un mundo mejor. Sé que la abuela Eleanor piensa de otra manera. Ella cree que elegí el trabajo por encima de ti.
Pero Grace, yo elegí ambos cada día. Elegí ser tu padre y proteger a los hijos de otras personas. No siempre fue fácil. Me perdí partidos de fútbol y obras de teatro del colegio. Estaba cansado, distraído, estresado, pero estaba allí para desayunar cada mañana. Te enseñé a montar en bicicleta. Te leía todas las noches. No estaba de guardia. Te llevaba a pescar todos los veranos. Te quería con todo mi corazón. El cáncer no fue un castigo por mis decisiones. Fue solo la vida, aleatoria, cruel e injusta. Pero me dio tiempo para prepararme, tiempo para poner las cosas en marcha, tiempo para asegurarme de que estarías bien sin mí. Amber protegerá estas pruebas hasta que estés preparada. Y cuando lo estés, tendrás que decidir. ¿Confías en que el sistema haga justicia o te alejas y vives una vida tranquila y segura? Cualquiera de las dos opciones es válida, Grace. Cualquiera de las dos opciones es valiente. Pero ten en cuenta que los opioides que Thornton traficaba mataron a personas, padres, hijos, amigos. 47 muertes que pude documentar. Probablemente docenas más que no pude. Cada pastilla que pasó por su red destruyó una familia. Te estoy dando el poder para detenerlo. No porque espere que seas una heroína, sino porque mereces la verdad. Mereces poder elegir. Decidas lo que decidas. Te quiero. Estoy orgulloso de ti. Eres mi mayor logro. No los arrestos, ni las medallas, ni las condecoraciones. Vive con valentía, hija mía. Ama profundamente. Lucha por lo que es justo. Pero sabe cuándo alejarte. Y recuerda, siempre estaré contigo. Tu padre, Nathan Harris. Grace terminó de leer, dobló la carta con cuidado y miró al agente Williams. Quiero entregarlo todo. Mi padre pasó 3 años construyendo este caso. No voy a dejar que muera con él. Williams asintió lentamente. Entonces seguiremos adelante. Pero, señorita Harris, debe comprender que, una vez que arrestemos a Thornton, esto se hará público. Su nombre aparecerá en las noticias. Puede que haya intentos de represalias. Podemos proporcionarle protección, pero su vida cambiará. Mi vida ya ha cambiado, dijo Grace en voz baja. El día que murió mi padre. Esto solo es terminar lo que él empezó. Salieron de la oficina del FBI a las 2:30 p.m. El aparcamiento estaba medio vacío. El horizonte de Cincinnati brillaba bajo el sol de la tarde. Marcus Thornton les esperaba junto a su coche. No estaba solo. 2 guardias de seguridad privados lo flanqueaban, ambos corpulentos e inexpresivos. Un abogado con un traje caro estaba de pie junto a ellos, sosteniendo un maletín. La mano de Blake se dirigió instintivamente a su arma. Señor Thornton, esto es acoso. Este es un estacionamiento público. Detective, tengo todo el derecho a estar aquí. La voz de Thornton era fría. Toda apariencia de amabilidad había desaparecido. Quería hablar con la señora Morrison y la señorita Harris antes de que la situación se agravara aún más. No tenemos nada que decirle, dijo Eleanor, colocándose delante de Grace. Creo que sí. El abogado de Thornton dio un paso al frente. Mi cliente ha sido informado de que se han entregado ciertas pruebas a las autoridades federales. Pruebas que se obtuvieron ilegalmente sin las órdenes judiciales adecuadas. Estoy aquí para informarle de que vamos a presentar una orden judicial de emergencia para impedir que se utilicen en cualquier investigación. Blake apretó la mandíbula. Nathan Harris era un agente jurado que llevaba a cabo una investigación legítima. Nathan Harris estaba moribundo y desesperado. El abogado lo interrumpió. Sus registros bancarios muestran actividad irregular. Sus registros de vigilancia contienen lagunas. Sus escuchas telefónicas se obtuvieron por medios cuestionables. En resumen, detective, gran parte de sus pruebas son inadmisibles en un tribunal. Williams los había seguido y había oído el último intercambio. Eso lo decide un juez, y ellos decidirán, dijo el abogado con suavidad. Pero mientras tanto, la reputación de mi cliente se está viendo dañada por acusaciones infundadas basadas en las teorías conspirativas de un policía muerto. Grace dio un paso adelante antes de que Blake pudiera detenerla. No son teorías conspirativas, son hechos. Mataste a Tommy Patterson y a otras 46 personas.
Thornton la miró directamente por primera vez. Su expresión era compasiva, condescendiente. Jovencita, tu padre tenía problemas, estaba enfermo. Su juicio se vio comprometido por los analgésicos y el dolor. No dejes que sus delirios arruinen tu vida y la mía. Eres un asesino. No he matado a nadie y no tienes pruebas de que lo haya hecho. El USB es inadmisible, repitió el abogado. Pruebas obtenidas sin las órdenes judiciales adecuadas por un agente que las retiró de la custodia antes de morir. Ningún tribunal las aceptará. Williams empezó a objetar, pero el abogado de Thornton tenía razón. Blake pudo verlo en la cara de Williams. La recopilación de pruebas por parte de Nathan había sido legalmente cuestionable. Quizás necesaria, pero cuestionable. Un buen abogado defensor podría conseguir que se excluyera gran parte de ella. Sin embargo, el abogado continuó. Las pruebas obtenidas ilegalmente pueden utilizarse para conseguir nuevas órdenes judiciales para una nueva investigación, lo que, señor Thornton, llevará años. Y para entonces, todas las pistas se habrán enfriado. Thornton sonrió, una sonrisa de tiburón. Me presento a la alcaldía, Grace. En 6 meses, ganaré. En un año controlaré el departamento de policía que me está investigando. Las pruebas de tu padre quedarán archivadas discretamente y la vida seguirá. Blake apretó los puños. Hijo de un detective, yo tendría cuidado con hacer amenazas delante de testigos. Eleanor había permanecido en silencio todo el tiempo, observando a Thornton con una expresión indescifrable. Ahora habló, con una voz engañosamente tranquila. Señor Thornton, tengo una pregunta. Thornton suspiró. Señora Morrison, ¿sabía que Nathan la estaba grabando? Thornton hizo una pausa. Grabando. Nunca hablé con Nathan de nada que requiriera el aparcamiento del hospital. 12 de marzo de 2021. Nathan llevaba un micrófono oculto. Está en el archivo 4 del USB. Eleanor lo miró fijamente a los ojos. Cada palabra que dijo, cada amenaza que hizo, cada admisión de conocimiento, todo grabado. El rostro del abogado palideció. Se volvió hacia Thornton y le susurró frenéticamente. La expresión de confianza de Thornton se quebró por un momento, pero fue suficiente. Tendremos que discutir esto en privado, dijo rápidamente el abogado. Creo que es una buena idea, dijo William, observando atentamente la reacción de Thornton. Thornton y su abogado se retiraron a su coche, con las cabezas juntas en una conversación urgente. Los guardias de seguridad los siguieron. Blake los vio alejarse y luego se volvió hacia Eleanor. ¿Existe realmente un archivo 4? Porque el USB solo mostraba 3 carpetas. Eleanor sonrió con tristeza. No tengo ni idea, pero Nathan era inteligente, y apuesto a que Marcus Thornton acaba de confirmar su culpabilidad al reaccionar así. Blake empezó a reír a pesar suyo. Has hecho un farol. Has hecho un farol con una confesión de asesinato. Aprendí de los mejores, dijo el Eleanor en voz baja. Nathan me enseñó que, a veces, la verdad es lo que la gente revela cuando tiene miedo. Grace miró a su abuela con un nuevo respeto. Eso fue increíble. Eso fue supervivencia. La sonrisa de Eleanor se desvaneció. Porque si no hay un archivo 4, puede que hayamos desesperado a un hombre muy peligroso. Williams sacó su teléfono. Voy a pedir una orden judicial. Si Thornton está tan preocupado, hay algo que se nos escapa. Torres, vuelve dentro y examina ese USB otra vez. Todos los archivos, todas las carpetas, todas las particiones ocultas. Mientras regresaban al edificio, Grace miró al cielo. Las nubes se acumulaban, oscuras y pesadas. Papá, susurró. ¿Había un archivo 4? ¿Lo grabaste? El viento se intensificó, trayendo el aroma de la lluvia que se acercaba a algún lugar de la ciudad, a una clínica veterinaria. Un pastor alemán moribundo levantó la cabeza y aulló largo, triste y de alguna manera triunfante. Su misión estaba casi completa. Condujeron de vuelta a Millbrook en silencio, con el peso de la tarde presionándolos como la presión atmosférica antes de una tormenta. Grace se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana, viendo pasar las tierras de cultivo de Ohio. En algún lugar de ese USB, su padre había dejado migas de pan,
El archivo 4, real o imaginario. Había desconcertado a Marcus Thornton lo suficiente como para cometer errores. Pero Grace no podía pensar en eso ahora. No podía pensar en conspiraciones, justicia o casos federales. Lo único en lo que podía pensar era en Amber. Llevaban 8 horas fuera. El doctor Walsh había enviado 2 mensajes de texto. Estable, pero empeorando. Vengan pronto. La clínica veterinaria estaba tranquila cuando llegaron a las 4 de la tarde. La sala de espera estaba vacía, excepto por la recepcionista, que les indicó con un gesto que pasaran a la parte de atrás. El doctor Walsh les recibió en el pasillo. Su expresión lo decía todo antes de que sus palabras pudieran hacerlo. Ha estado preguntando por ustedes a su manera. Grace no esperó a que le dieran permiso. Empujó la puerta de la sala de recuperación. Amber yacía en una gran cama ortopédica, conectado a un gotero intravenoso, con la respiración superficial y dificultosa, pero abrió los ojos cuando Grace entró y su cola, esa magnífica cola plumosa, dio un débil golpe contra la manta. «Hola, chico», susurró Grace, arrodillándose a su lado. «He vuelto. Estoy aquí». Apoyó la cabeza contra su costado y sintió que su corazón latía demasiado lento, demasiado irregular. El pelaje bajo su mejilla era áspero y fino. ¿Cómo era posible que este magnífico animal, el compañero de su padre, se hubiera reducido a esta frágil sombra? Eleanor entró en silencio y se quedó junto a la puerta. Blake la siguió y se quitó el sombrero. El doctor Walsh comprobó los monitores y ajustó la medicación, pero no había nada más que hacer salvo esperar. Sus riñones están fallando. «Doctor», dijo Walsh en voz baja, «su hígado está fallando. Los analgésicos lo mantienen cómodo, pero los niveles de toxicidad de su cuerpo son críticos. Está sufriendo. Grace se está aguantando por pura voluntad, pero no hay recuperación posible». «¿Cuánto tiempo?» «Horas. Quizás hasta mañana si es fuerte». El doctor Walsh se arrodilló junto a ellos. «Pero cariño, ser fuerte no siempre significa luchar. A veces significa saber cuándo dejar ir». Grace hundió el rostro en el pelaje de Amber, respirando su olor, ahora antiséptico y a enfermedad, pero debajo de él algo que olía como el garaje de su padre, como las excursiones de pesca, como el hogar. «Lo conseguiste», susurró. «Protegiste el secreto de papá. Me trajiste las pruebas. Completaste tu misión. La mejor misión. La más importante». Los ojos de Amber, nublados por la insuficiencia renal, se fijaron en su rostro. Ella habría jurado que vio comprensión en ellos. Reconocimiento. Amor. «Ya puedes descansar. Yo estoy bien. Te prometo que no estoy sola. La abuela está aquí. Y Blake y el doctor Walsh. Vamos a terminar lo que papá empezó. Vamos a asegurarnos de que esa gente no pueda hacer daño a nadie más». La cola volvió a golpear, más débil. Grace alcanzó el collar de Amber, su collar oficial de la unidad K9, de cuero y desgastado, con su número de placa estampado en la etiqueta. Pero había algo más. Una pequeña bolsa impermeable escondida debajo de la hebilla, oculta a la vista casual. Sus dedos temblaban mientras la abría. Dentro había un trozo de papel doblado, sellado en plástico. La letra de Nathan. Grace lo sacó y lo desdobló con cuidado. La carta estaba fechada el 16 de marzo de 2021, 2 días antes de que Nathan muriera. A mi compañero, Amber. «Sé que no puedes leer esto, chico, pero necesitaba escribirlo de todos modos. Necesitaba decir las cosas que no podía decir en voz alta porque me derrumbaría por completo. Has sido el mejor compañero que un policía podría pedir. 7 años juntos. 7 años teniendo a alguien en quien podía confiar. Absolutamente. Que nunca me juzgaba, nunca me decepcionaba, nunca dudaba cuando necesitaba apoyo. Cuando Emma murió y tuve a Grace, tú estabas allí. Dejaste que una pequeña bebé te tirara de las orejas, te agarrara la cola y te gritara en la cara. Y nunca te quejaste. Fuiste su guardián antes de ser mi compañero. Ahora te pido una misión más, la última, la más importante. Protege la bolsa hasta que Grace esté lista. Sabrás cuándo. Siempre lo has sabido. Los perros saben cosas que las personas no saben. Cuando se avecina una tormenta,
cuando alguien está enfermo, cuando es el momento de decir adiós. Cuando entregues esa bolsa, tu misión habrá terminado. Entonces podrás descansar. Encuentra a Emma. Dile que la quiero. Dile que Grace va a estar bien porque tú la cuidas. Y luego descansa, soldado. Te lo has ganado 1000 veces. Gracias por todo. Gracias por ser leal cuando la lealtad era lo único que tenía. Gracias por amar a mi hija cuando yo no podía estar allí. Buen chico, Ember. El mejor chico. Ha sido más de lo que merecía, hasta que nos volvamos a ver. Nathan Grace lo leyó en voz alta, con la voz quebrada en cada palabra. Cuando terminó, Eleanor lloraba desconsoladamente. Blake se había dado la vuelta para secarse los ojos y la doctora Walsh se mantenía firme gracias a su disciplina profesional. Él lo sabía, susurró Grace. Papá sabía que Ember moriría después de terminar la misión. Sabía que le costaría todo, y Ember lo eligió de todos modos, dijo Blake con rudeza. Así es la lealtad. Así es el amor. El Eleanor se acercó y se sentó en el suelo junto a Grace por primera vez en 3 años. Abuela y nieta se sentaron juntas sin el fantasma del resentimiento entre ellas. Nunca lo entendí, dijo Eleanor en voz baja, por qué Nathan no podía simplemente dejarlo pasar, dejar el caso, dejar la cruzada. Pensaba que era obsesión, adicción a la placa, incapacidad para estar en paz. No era nada de eso, dijo Grace. Ahora lo sé. Eleanor extendió la mano con vacilación y acarició la cabeza de Ember. Los ojos del perro se posaron en ella y por una vez no hubo gruñidos, ni tensión, solo agotamiento. Pasé 3 años odiando a tu padre por las decisiones que tomó, decisiones que te lo quitaron. Pero al ver esto, su voz se quebró. Al ver a este animal sacrificarlo todo por una misión que le fue encomendada, ahora lo entiendo. Algunos seres están hechos para la lealtad, para el servicio, para algo más grande que ellos mismos. Papá era así, sí, y yo lo castigué por ello. Te castigué por amarlo. Las lágrimas de Eleanor cayeron sobre el pelaje de Ember. Intenté borrarlo porque cada recuerdo me dolía. Cada foto era un recordatorio de que mi hija había muerto y Nathan había sobrevivido. No era justo. No estaba bien, pero el dolor te vuelve cruel de formas que no reconoces hasta que es demasiado tarde. Grace sacó algo de su mochila, uno de los paquetes de cumpleaños envueltos, el que tenía escrito 23 años. El papel estaba roto por donde lo había abierto antes. Papá te dejó un mensaje. En este, se suponía que no debía abrirlo hasta dentro de 10 años, pero lo hice porque necesitaba saberlo. Le entregó una carta a Eleanor, aparte de la suya, dirigida con la letra de Nathan a Eleanor Morrison, para que se la entregaran cuando Grace cumpliera 23 años o antes si necesitaba entenderlo. Eleanor la leyó con manos temblorosas. Querida Ellie, si Grace te está dando esto, significa que ya tiene la edad suficiente para comprender la complejidad del amor y la pérdida. La edad suficiente para ver que tú y yo queríamos a Emma más allá de lo razonable y que ambos le fallamos a nuestra manera. ¿Crees que la maté con mi peligroso trabajo? Yo creo que la maté por no estar lo suficiente a su lado. Probablemente ambas estemos equivocadas. El médico dijo que fue una complicación aleatoria, inevitable. Pero la culpa no se fija en los datos médicos. Tú me culparas, lo entendí. Yo también me culpo. Amabas a Grace lo suficiente como para acogerla cuando apenas podías mirarla sin ver a Emma. Eso requirió fuerza. No puedo imaginarlo. Criaste a mi hija cuando yo trabajaba demasiadas horas. Cuando yo estaba persiguiendo casos en lugar de estar presente, tú estabas ahí para sus fiestas de cumpleaños, sus obras de teatro del colegio y sus rodillas peladas. Sé que me guardas rencor. Sé que desearías que Emma se hubiera casado con alguien seguro, alguien que le hubiera dado una vida tranquila, una vida larga. Quizás tengas razón. Quizás ella todavía estaría aquí. Pero Ellie, Emma me eligió a mí, sabiendo cuál era mi trabajo, conociendo los riesgos. Me eligió porque creía en el trabajo que hacía, en proteger a la gente, en interponerme entre la inocencia y el mal. Grace tendrá que tomar sus propias decisiones sobre qué tipo de persona quiere ser, cautelosa o valiente, segura o significativa. Espero que la dejes elegir.
Espero que la perdones si elige algo diferente a lo que tú querrías. Y espero que me perdones a mí. No porque lo merezca, sino porque aferrarte al rencor te hace más daño a ti que a mí. Hace mucho que te perdoné por odiarme. Nunca te culpé por resentirte de mi existencia. ¿Cómo podría hacerlo? Tú perdiste a tu hija. Yo solo perdí a mi esposa. Tu dolor siempre fue mayor. Cuida de Grace. Amala por los dos. Y quizá algún día dile que no fui perfecto, pero que lo intenté. Lo intenté con todas mis fuerzas, con respeto y comprensión. Nathan Eleanor dobló la carta con cuidado, la apretó contra su pecho y se derrumbó por completo. 13 años de dolor, de ira, de amargo resentimiento. Todo ello salió a borbotones en forma de sollozos entrecortados. Grace abrazó a su abuela mientras lloraba. Esta mujer que la había criado, que había resentido a su padre, que había intentado borrar su recuerdo porque recordarlo le dolía demasiado. Él te perdonó, susurró Grace, y yo te perdono por intentar hacerme olvidarlo, por odiarlo, por estar enfadada. Solo intentabas protegerme de la única manera que sabías. Me equivoqué. Eleanor jadeó. Me equivoqué mucho. Tu padre era un buen hombre, un gran hombre, y yo intenté enseñarte a olvidarlo. Tú me enseñaste otras cosas. Me enseñaste a ser fuerte, a defenderme, a pensar de forma crítica. Grace se apartó y miró a su abuela a los ojos. Tú y papá, los dos me querían. Los dos hicieron todo lo que pudieron. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Tu padre murió protegiendo a la gente. Amber está muriendo protegiendo su misión. Y yo pasé 3 años protegiéndote de las cosas equivocadas. Eleanor acarició la cara de Grace. Debería haber protegido tu derecho a recordar, tu derecho a estar orgullosa de quién era tu padre. Ahora lo estás haciendo. Eso es lo que importa. Las horas pasaban lentamente. Blake se marchó para coordinarse con el FBI, prometiendo volver. La doctora Walsh lo visitaba periódicamente, ajustando la medicación de Amber y ofreciendo actualizaciones amables que siempre decían lo mismo. El tiempo se estaba acabando. A las 9:30 p.m., la respiración de Amber cambió, se volvió dificultosa y ruidosa. Abrió los ojos y se veía en ellos un dolor que la medicación no podía ocultar por completo. La doctora Walsh regresó, comprobó sus signos vitales y su rostro lo decía todo. Es la hora, dijo en voz baja. Sus órganos están fallando, lo más humano. Grace, puedo darle algo para ayudarlo a morir en paz y que no sufra. ¿Puedes esperar? La voz de Grace era débil. Solo 5 minutos más. Por supuesto, cariño. Grace sacó su teléfono y se puso a buscar frenéticamente entre los archivos antiguos. El portátil de su padre se había guardado en el almacenamiento en la nube. Eleanor lo había conservado a pesar de intentar borrar otras cosas. Y en ese almacenamiento, enterrados en carpetas que Grace había explorado cientos de veces, había vídeos. Nathan entrenando a Amber, Nathan y Amber de patrulla. La voz de Nathan, clara y viva, diciendo, «Buen chico, Amber. Ese es mi compañero, el mejor K9 de Ohio». Grace acercó el teléfono al oído de Amber y pulsó el botón de reproducción. La voz de Nathan llenó la pequeña habitación. «Buen chico. Amber, encuéntralo. Sí, eso es. Buen chico». Las orejas de Amber se animaron. Sus ojos nublados se abrieron más. Levantó la cabeza ligeramente, lo justo, y empezó a mover la cola, débilmente, temblando, pero sin lugar a dudas. Grace lloraba, abrazando al perro, dejándole escuchar la voz de Nathan por última vez. «Papá te está esperando», le susurró. «Ve a buscarlo, chico. Está muy orgulloso de ti. Todos estamos muy orgullosos». La voz de Nathan continuó. «Eres el mejor compañero que he tenido nunca. El mejor amigo. Buen chico, Amber. Buen chico». A las 9:52 p.m., con la voz de Nathan diciéndole que era un buen chico, con Grace abrazándolo y la mano de Eleanor a su lado y Elder Walsh velando por él, Amber exhaló su último aliento. Movió la cola por última vez. Luego se quedó quieto. El silencio era absoluto. Grace abrazó el cuerpo de Amber,
sintiendo cómo el calor lo abandonaba lentamente. La doctora Walsh comprobó su pulso y luego le cerró suavemente los ojos. Se ha ido. Lo siento mucho, Grace. Grace no respondió. No podía responder. Metió la mano temblorosa en su mochila y sacó la placa policial de su padre, la que llevaba consigo a todas partes. Placa número 447. La sujetó con cuidado al collar de Amber, justo encima de su placa de identificación K9. Compañeros para siempre, susurró. Tú y papá juntos de nuevo. Eleanor rodeó con sus brazos a su nieta y se sentaron en el suelo de la clínica veterinaria, sosteniendo a un perro que lo había dado todo para completar una última misión. Afuera comenzó a llover. Al principio suave, luego más fuerte, como si el cielo mismo llorara por un alma leal que había servido fielmente hasta su último aliento. Blake regresó una hora más tarde y las encontró todavía allí. Echó un vistazo al cuerpo inmóvil de Amber y a la placa prendida en su collar, y tuvo que salir él mismo. Cuando regresó, tenía los ojos rojos, pero su voz era firme. El agente Williams llamó. Lo encontraron. Archivo 4. Estaba oculto en la partición del firmware del USB. Nathan lo grabó todo, incluida una conversación en un aparcamiento en la que Thornton admitió conocer la red de tráfico de drogas y amenazó directamente a Nathan. Grace levantó la vista. Entonces, lo tenemos. Lo tenemos. Esta noche se emitirán órdenes federales de arresto. Marcus Thornton será detenido. Grace asintió lentamente y luego miró a Amber. ¿Has oído eso, chico? Lo tenemos. Papá lo tiene. Misión cumplida. La lluvia seguía cayendo, limpiando las calles de Millbrook, llevándose 3 años de espera, de silencio, de la solitaria vigilia de un perro fiel. La vigilancia de Amber había terminado. Y en algún lugar, donde quiera que vayan las almas leales cuando completan sus misiones, un joven oficial se reunió con su compañero, rascándole detrás de las orejas y diciéndole las palabras que más importaban. Buen chico, Amber. Buen chico. Bienvenido a casa. La llamada llegó a las 6:47 en Pentina. Grace ya estaba despierta. Había estado despierta toda la noche, tumbada en la cama y mirando al techo de la casa de su abuela. El teléfono de Amber estaba sobre la mesita de noche. La placa reflejaba la luz de la madrugada. La voz de Blake denotaba una emoción contenida. Lo habían encontrado. El archivo 4. Era real. Grace se incorporó. Estaba oculto en la partición del firmware del USB. Nathan debió de haber utilizado un software especializado para incrustarlo tan profundamente que un examen superficial no lo encontraría. El agente Torres pasó toda la noche realizando análisis forenses. Grace, es todo lo que necesitábamos. A las 8 a.m., Grace, Eleanor y Blake estaban de vuelta en la oficina local del FBI en Cincinnati. El agente Williams parecía que tampoco había dormido, con la corbata aflojada y la taza de café vacía junto al teclado. Tu padre, le dijo Williams a Grace, era el policía más inteligente que he conocido o el más paranoico. Posiblemente ambas cosas. Abrió el archivo de audio en su ordenador. La calidad de la grabación era mala. Ruido del viento, sonidos del tráfico, el caos ambiental del aparcamiento de un hospital, pero las voces se oían con claridad. Fecha: 12 de marzo de 2021. 6 días antes de la muerte de Nathan. La grabación comenzaba en mitad de una conversación. La voz de Nathan era débil. ¿Qué quieres, Marcus? He oído que has estado haciendo preguntas sobre mis negocios. La voz de Thornton era suave, conversacional. Estoy aquí para ofrecerte un consejo, Nathan, como amigo. Para. ¿Es eso una amenaza? Es una llamada a la realidad. Tienes una hija. Te le estás muriendo. Los hombres enfermos no pueden jugar a ser héroes. Vete a casa. Pasa tus últimos días con Grace en lugar de perseguir conspiraciones. Conspiraciones. La risa de Nathan era amarga. ¿Así llamas a 47 cadáveres? Una pausa. Entonces la gente toma malas decisiones. Nathan, eso no es mi responsabilidad. Tú suministraste las pastillas que mataron a Tommy Patterson, que mataron a Sarah Chen,
que mataron a chicos de 19 años que tenían toda la vida por delante. Dirijo una empresa de construcción. Construyo cosas. Lo que la gente hace con las recetas de sus propios médicos. No insultes mi inteligencia, Marcus. Tengo registros bancarios, transferencias electrónicas, fotos de tus camiones haciendo paradas en lugares que no tienen nada que ver con la construcción. Tengo testimonios de personas dentro de tu organización. Silencio lo suficientemente largo como para que Grace pensara que la grabación había terminado. Luego, la voz de Thornton, ahora más fría. Si tuvieras pruebas reales, ya me habrías arrestado. Estoy preparando un caso irrefutable. Los cargos federales RICO no fracasan por tecnicismos. Federales. Otra pausa. Vas a pasar por encima del jefe Caldwell. Iré directamente al FBI este viernes. Tengo una reunión programada. Les entregaré todo lo que he recopilado y ellos se encargarán a partir de ahí. Nathan. La voz de Thornton cambió. Se volvió casi amable. Eres un buen policía. Has servido bien a esta ciudad, pero estás enfermo. Te estás muriendo. Tu juicio está comprometido por los analgésicos y el dolor. Estas acusaciones son las delirios de un hombre moribundo que intenta encontrarle sentido a sus últimos días. Son hechos, hechos documentados, hechos que destruirán reputaciones, dañarán a personas inocentes. Traumatizarán a tu hija cuando se entere de que su padre pasó sus últimas semanas obsesionado con teorías conspirativas en lugar de tomarle la mano. Mi hija sabrá que su padre se enfrentó a hombres que se benefician de la muerte. Ese es un legado con el que puedo vivir o morir. Entonces eres un tonto. Thornton se quitó la máscara por completo. ¿Crees que tus pruebas importan? ¿Crees que el sistema protegerá las acusaciones de un policía muerto contra un concejal con dinero y conexiones? Nathan, te he llevado 3 pasos de ventaja todo este tiempo. Sea lo que crees que tienes, lo enterraré. Te enterraré a ti. Y si tu hija intenta seguir tus pasos, ¿estás amenazando a mi hija? Le estoy explicando la realidad. Vas a morir, Nathan. El cáncer se encargará de eso. Pero tu legado, tu caso, tus preciadas pruebas morirán contigo. Y la pequeña Grace podrá crecer sin la carga de la cruzada fallida de su padre. Ya lo veremos. Sí, dijo Thornton en voz baja. Lo veremos. Pasos, una puerta de coche que se abre, luego la voz de Nathan, apenas audible. La grabación se detuvo. Te tengo, hijo de puta. El archivo terminó. Williams se recostó en su silla. Eso es admitir que lo sabe, reconocer la legitimidad de la investigación, amenazar implícitamente a una menor y ser lo suficientemente estúpido como para decirlo todo dentro del alcance de la grabación de un policía moribundo que no tiene nada que perder. Blake miraba fijamente la pantalla. Nathan lo provocó. Sabía que Thornton vendría. Probablemente filtró información de que estaba a punto de resolver el caso solo para atraerlo. Tu padre, le dijo William a Grace, jugó a largo plazo. Sabía que los fiscales estatales podrían tener problemas con la admisibilidad de las pruebas, pero los cargos federales de la ley RICO tienen estándares diferentes. Y con esta grabación, que muestra conciencia de culpa, combinada con los registros financieros y el testimonio de los testigos, este caso es irrefutable. Grace sintió que algo se le soltaba en el pecho. 3 años. 3 años en los que Ember había guardado este secreto. 3 años en los que el plan de su padre se había desarrollado exactamente como él lo había diseñado. ¿Cuándo lo arrestarán?, preguntó. Williams miró su reloj. Las órdenes judiciales se aprobaron a las 6:30 m. Los equipos de arresto se están moviendo ahora. Thornton, Richard Pierce y 14 cómplices en 3 estados. La operación coordinada terminará al mediodía. Todos estarán bajo custodia. La plaza de Millbrooks estalló a las 10:30 de la mañana, cuando los vehículos del FBI llegaron a la sede de la campaña de Marcus Thornton. Los helicópteros de los medios de comunicación sobrevolaban la zona, los periodistas se agolpaban y 200 ciudadanos se reunieron para ver a los agentes federales entrar en el edificio que había proclamado a Thornton como alcalde con letras de 2 metros de altura. Thornton salió esposado, con su costoso traje arrugado, su cabello perfecto despeinado y el rostro pálido por la conmoción.
Las cámaras disparaban sus flashes. Los periodistas gritaban preguntas. Y Marcus Thornton, que había pasado años construyendo una fachada de respetabilidad, fue escoltado ante las mismas personas a las que había prometido salvar del declive económico. Richard Pierce fue arrestado al mismo tiempo en su farmacia. Otros 14 gerentes de almacén, camioneros y farmacéuticos corruptos fueron detenidos a lo largo de la mañana. La noticia se extendió como la pólvora. Al mediodía, Millbrook lo sabía todo. La red de opioides, la investigación de 3 años de Nathan, la memoria USB, la fiel vigilia de Amber, el valor de Grace al entregar las pruebas. El memorial comenzó siendo pequeño. Alguien dejó flores en la comisaría, rosas blancas atadas con una cinta azul. Luego llegaron más flores, velas, fotos de Nathan con el uniforme y notas de familias agradeciéndole. Fotos de seres queridos, fallecidos por sobredosis con mensajes como «Gracias por hacer justicia por mi hijo. Mi hija ya puede descansar. Agente Harris, usted es un héroe». Al atardecer, el memorial se extendía 15 metros a lo largo de la pared de la comisaría. Cientos de flores, docenas de velas, innumerables fotos y cartas. Y en el centro, alguien había colocado una foto de Amber, el retrato oficial de Kate 9 de su mejor momento, fuerte, alerta y magnífico. Junto a ella, escrito con rotulador en un cartón, Amber, héroe, compañero, buen chico, llegó la señora Patterson, la mujer que había perdido a su hijo Tommy por una sobredosis. Se paró frente al memorial, con lágrimas corriendo por su rostro, y habló con un equipo de noticias local. Hace 3 años, el oficial Harris me dijo que estaba trabajando en algo. Me dijo, Mary, voy a hacer justicia por Tommy, te lo prometo. No le creí, pensé que solo estaba siendo amable, pero lo logró. Su voz se quebró. Nathan cumplió su promesa. Incluso desde la tumba, cumplió su promesa. Cole Jenkins, el capataz de la construcción, llegó con su equipo. Habían construido un marco de madera alrededor del monumento para protegerlo de las inclemencias del tiempo. Nathan me dio una segunda oportunidad cuando salí de la cárcel, dijo Cole con voz ronca. Dijo que todo el mundo merece demostrar su valía. Lo menos que puedo hacer es proteger su memoria. El doctor Walsh vino y depositó una corona de flores con forma de hueso de perro. Amber lo sabía, dijo en voz baja. Los perros lo saben. Él sabía que su misión no estaría completa hasta que esa prueba estuviera a salvo. Aguantó durante 3 años gracias a su fuerza de voluntad y su amor. Es la lealtad más profunda que he visto jamás. Al atardecer, la multitud había crecido hasta alcanzar las 500 personas. Una vigilia, una celebración, un ajuste de cuentas. Grace estaba junto a Eleanor y Blake, observando cómo la comunidad se reunía. Un periodista se acercó a Young, respetuoso, y le preguntó si Grace diría unas palabras. Grace dudó. Eleanor le apretó la mano. No tienes por qué hacerlo. Quiero hacerlo. Se colocó delante de las cámaras. Esta niña de 13 años que había perdido a su padre y había encontrado su legado. Mi padre me enseñó que hacer lo correcto no siempre es fácil, dijo Grace, con la voz temblorosa pero firme. A veces te cuesta todo. Él pagó ese precio. Amber también. Solo hizo una pausa, recomponiéndose. Solo terminé lo que ellos comenzaron. Mi padre decía que la justicia es amor en acción. Amaba tanto a esta ciudad que luchó por ella incluso cuando se estaba muriendo. Amber amaba tanto a mi padre que guardó su secreto durante 3 años. Así es el amor verdadero. No es fácil, no es cómodo, pero es real. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó el periodista. Voy a abrir el resto de mis regalos de cumpleaños y voy a recordar. Recordar a papá, recordar a Amber, recordar que una sola persona puede marcar la diferencia si es lo suficientemente valiente como para intentarlo. La entrevista se hizo viral. A medianoche tenía 2 millones de visitas. Por la mañana, 10 millones. La historia de un policía moribundo, un perro leal y una hija valiente capturó algo que la gente necesitaba desesperadamente. La prueba de que la integridad seguía importando.
que el sacrificio aún significaba algo, que el amor podía sobrevivir a la muerte misma. Esa noche, Eleanor Morrison subió las escaleras hasta su ático por primera vez en 3 años. Había evitado ese espacio, lleno de cajas que había guardado con ira y dolor. Las pertenencias de Nathan, todo lo que había intentado borrar. Las bajó caja por caja, sus uniformes de policía, sus condecoraciones y premios, su equipo de pesca, sus diarios, fotografías de él con Emma, con la pequeña Grace, con Amber, cartas de amor que le había escrito a Emma durante su noviazgo, notas que se había escrito a sí mismo sobre casos, sobre la paternidad, sobre intentar ser lo suficientemente bueno para la familia que le habían dado. Eleanor lo colocó todo en la sala de estar, creando un santuario para el hombre al que había intentado olvidar con tanto empeño. Grace llegó a casa después de la vigilia y se detuvo en la puerta mirando fijamente. Abuela, intenté borrar a tu padre. Eleanor dijo en voz baja. Me equivoqué. Mereces conocerlo. Todo sobre él, su historia, su vida, su amor por ti. Grace atravesó la habitación, tocando cada objeto. La placa de Nathan, su anillo de boda. Su diario abierto en una entrada fechada 2 días después del nacimiento de Grace. Grace sonrió hoy. La primera sonrisa de verdad. Emma, ojalá pudieras verla. Tiene tus ojos, tu fuerza. Me aterra fallarle, pero juro que lo intentaré. Lo intentaré con todas mis fuerzas. No te llevaré a Florida, continuó Eleanor. Este es tu hogar, el hogar de tu padre. Nos quedaremos aquí. Gracias, susurró Grace. Y vamos a hacer algo con ese terreno de la cabaña. Lo convertiremos en algo significativo, un memorial. No solo para tu padre y Amber, sino para todos los que hemos perdido a causa de esta epidemia. La voz de Eleanor se fortaleció con determinación. Nathan quería proteger esta ciudad. Juntas terminaremos esa misión. Grace abrazó a su abuela, esa mujer complicada que se había visto destrozada por la pérdida y que poco a poco se estaba reconstruyendo para convertirse en alguien más fuerte. Papá te perdonaría, Grace dijo. Yo te perdono. No sé si me lo merezco. Papá me enseñó que el amor no tiene que ver con merecerlo. Tiene que ver con elegir cada día intentarlo. Eleanor abrazó a su nieta con fuerza. Y por primera vez en 3 años, se permitió llorar por Nathan Harris, no con ira ni con resentimiento, sino con dolor, con gratitud, con el comienzo de la paz. Afuera, el teléfono de Eleanor vibró en su bolso. Otra llamada de un número desconocido, el mismo número que había enviado aquellas cartas amenazadoras. Miró la pantalla y apagó el teléfono. Si los enemigos de Nathan venían, primero tendrían que pasar por encima de ella, y Eleanor Morrison, que había pasado 3 años huyendo del legado de su yerno, ya había dejado de huir. Un año después, en agosto de 2025, Grace Harris se encontraba ante la estatua de bronce. La luz del sol incidía sobre el metal y lo hacía brillar como el fuego. El escultor los había capturado a la perfección. Nathan Harris con su uniforme de gala, con una mano apoyada en la cabeza de Amber. El pastor alemán sentado alerta y orgulloso junto a su compañero, ambos mirando hacia adelante, ambos vigilando la ciudad a la que habían servido. La ceremonia de inauguración del Harris Amber Memorial Park atrajo a más de 500 personas al lugar donde antes se encontraba la cabaña de Nathan. El terreno se había transformado, donde antes la madera podrida y las ventanas rotas marcaban el deterioro. Ahora florecían los jardines. Un muro de granito pulido llevaba los nombres de las víctimas de los opioides de Millbrook. 47 nombres grabados en profundidad. Tommy Patterson, Sarah Chen, los gemelos Rodríguez. Cada nombre, una vida perdida, una familia destrozada. El gobernador Mitchell habló primero, elogiando la dedicación y el sacrificio de Nathan. El jefe Caldwell ascendió póstumamente a Nathan a sargento y entregó el certificado a Grace y a Eleanor. Toda la unidad K9 asistió con uniforme de gala y en una ceremonia solemne retiraron definitivamente la placa número 457 y la designación de adiestrador de Amber. Nadie volverá a llevar estos números. El jefe Caldwell dijo que pertenecen a una asociación que definió la lealtad, el coraje y el sacrificio.
Cuando le tocó hablar a Grace, se acercó al estrado llevando uno de los paquetes envueltos. 15 años. Hoy era su cumpleaños. Hace un año comenzó, con voz firme, a pesar de la multitud. Estaba enfadada. Enfadada porque mi padre me había abandonado. Enfadada con el mundo. Enfadada con todos los que habían permitido que sucedieran cosas malas. Hizo una pausa y miró la estatua. Pero Ember me enseñó algo. La lealtad no consiste en no marcharse nunca. Se trata de cumplir tus promesas incluso cuando es difícil, incluso cuando te cuesta todo. Oh, desenvolvió el paquete lentamente, deliberadamente, delante de todos. Dentro había una carpeta. La abrió, vio el título y se le cortó la respiración. Papá me dejó una solicitud para la Academia de Policía. Su voz tembló, prellenada con fecha de 2020 y una nota que decía: para cuando estés preparada, si eliges este camino, sin presión. Estoy orgulloso de ti de cualquier manera. Grace miró a la multitud. No sé si seré policía. Quizás sí, quizás no. Pero mi padre me dio una opción. No me obligó a ser una heroína. Me mostró cómo era el heroísmo y me dejó decidir si quería seguir ese camino. Ese es el mejor regalo que un padre puede dar, la libertad de elegir en quién te convertirás. La multitud estalló en aplausos. Grace dobló la solicitud con cuidado. La apretó contra su pecho y bajó del estrado. Después de la ceremonia, Blake Carter se acercó con un paquete de tela oscura. Quería darte algo. Desdobló el chaleco de adiestrador canino de Ember, el oficial de sus días de trabajo. Las insignias estaban descoloridas, la tela desgastada, pero el nombre de Ember aún se veía claramente. Tu padre y Ember eran el mejor equipo que he visto nunca, dijo Blake en voz baja. Quédate con esto. Recuerda cómo es la colaboración. Grace cogió el chaleco y lo abrazó. Gracias. Ahora estoy enseñando adiestramiento canino. Si alguna vez quieres aprender, me encantaría. Eleanor y Grace se dirigieron al banco conmemorativo tallado en roble con la inscripción: La justicia es amor en acción. Se sentaron juntas, abuela y nieta, sin que el dolor y el resentimiento las separaran ya. Tu padre tenía razón, dijo Eleanor en voz baja, sobre la justicia, sobre el valor, sobre ti. También tenía razón sobre ti. Sabía que me querías. Estoy intentando quererte como tus padres hubieran querido. Lo estás haciendo muy bien, abuela. La señora Patterson se acercó con una fotografía enmarcada. Se la entregó a Grace con manos temblorosas. Son Tommy y tu padre. Liga Infantil 2015. Nathan era el entrenador. La voz de Mary se quebró. Él amaba esta ciudad, a cada una de las personas que la habitaban. Quería que tuvieras esto. Grace observó la foto. Su padre, sano y sonriente, con el brazo alrededor de un adolescente risueño con uniforme de béisbol. Gracias, susurró Grace. Esa noche, Grace se sentó en el suelo de su dormitorio, rodeada de los paquetes envueltos que quedaban. No debía abrir el de los 23 años hasta dentro de 8 años, pero algo le decía que tenía que hacerlo ahora. Dentro había una pequeña llave en una cadena. La carta lo explicaba. Grace, si estás leyendo esto antes de tiempo, siempre has sido impaciente, como tu madre. Esta llave abre la caja de seguridad 247 del Millbrook First National. Dentro hay cartas para cada acontecimiento importante de tu vida que me perderé. El primer día de universidad, tu primer desengaño amoroso, el día de tu boda, tu primer hijo. Las he escrito todas. Y hay dinero. He vendido todo lo que tenía. Invierte en ti misma. No estaré allí para acompañarte al altar ni para conocer a mis nietos, pero siempre estaré aquí, en tu corazón. Tú eres mi mayor logro. No los arrestos, ni las medallas, ni las condecoraciones. Vive con valentía, hija mía. Ama profundamente. Lucha por lo que es justo, pero sabe cuándo alejarte. Sabe cuándo elegir la paz por encima de la justicia, el amor por encima del deber, la vida por encima de la cruzada. Yo tomé mis decisiones. Tú toma las tuyas. Estoy orgulloso de ti. Sea lo que sea en lo que te conviertas, vayas donde vayas, elijas lo que elijas. Estoy orgulloso. Tu padre, Nathan Harris. Grace se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad.
El parque conmemorativo era visible en la distancia, iluminado por las farolas, todavía lleno de gente a pesar de lo tarde que era. Una comunidad que sanaba, una comunidad que recordaba. Miró hacia las estrellas, innumerables, brillantes, eternas. Lo haré, papá, susurró. Prometo que viviré con valentía. Amaré profundamente, lucharé por lo que es correcto, y te haré sentir orgulloso. Debajo, el parque conmemorativo brillaba en la oscuridad. La gente se reunía alrededor de la estatua, dejando flores, tomando fotos, enseñándole a sus hijos sobre el oficial y el perro que lo habían dado todo para protegerlos. En memoria de todos los oficiales K-9 y sus compañeros que sirven a la justicia sin buscar la gloria. Fin. Nathan Harris y Amber nos recuerdan que el amor verdadero trasciende la muerte y que el mayor regalo que podemos dar es la libertad de elegir nuestro propio camino. Esta historia nos enseña sobre la lealtad, el sacrificio y el poder sanador del perdón. El Eleanor pasó 3 años tratando de borrar la memoria de Nathan porque el dolor la volvió cruel. Pero cuando finalmente se enfrentó a la verdad, descubrió que honrar a los muertos no significa vivir a su sombra, significa llevar adelante sus valores. Grace aprendió que el heroísmo no se impone, se elige. Su padre le dio pruebas, no órdenes, le dio la verdad, no exigencias, confió en ella para decidir qué tipo de persona quería ser. La lección más profunda vino de Amber, que guardó un secreto durante 3 años, no porque estuviera entrenado para ello, sino porque el amor le impulsaba a hacerlo. Su misión solo se completó cuando Grace estuvo preparada, no cuando fue conveniente. A menudo juzgamos las decisiones de las personas sin comprender sus motivaciones. Eleanor juzgó la dedicación de Nathan como una obsesión. Thornton juzgó su investigación como una conspiración. La ciudad casi perdió la verdad porque la gente se apresuró a descartar el último acto de un policía moribundo. Esta es mi pregunta para ti. ¿Alguna vez has juzgado erróneamente las acciones de alguien para descubrir más tarde que te estaba protegiendo todo el tiempo? ¿Has sido acusado injustamente como Nathan? ¿Te han tachado de paranoico cuando en realidad intentabas ayudar? Comparte tu historia a continuación.